Bien, la raíz de la rebelión. Tema. La raíz de la rebelión. Primera Samuel, capítulo 15, verso 23. Amén. Adelante, Isaí. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría Es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te desechó para que no sea rey. Aleluya. Tremendo este. ¿Cómo se califica el pecado de la rebelión? Como si fuera una adivinación, que es abominación delante de Dios, y como ídolos o idolatría, la obstinación. Qué terrible fue para Saúl desechar la palabra de Dios. Al desechar la palabra de Dios, él también fue desechado. Qué importante es tener cuidado de estas cosas. Aleluya. Se cayó. Las obras de Satanás están adheridas a las raíces que crecen en la tierra. Estas raíces absorben la vida y bendiciones de manera que nada puede crecer. En general, cuando tratamos con las obras del enemigo, nos vamos a encontrar con que hay raíces muy hondas dentro de la vida de todas las personas. Prendidos a estas raíces hay muchos problemas que van a crecer y a desarrollarse. Para poder encontrar solución a los problemas, tenemos que ir más allá del problema y encontrar la fuente del crecimiento de este problema. Al encontrar la raíz, podemos poner el hacha a la raíz del árbol para cortarlo. Y el árbol va a morir por completo. Muchas veces quitamos solamente las hojas de encima, ¿verdad? O algunas ramas, en vez de irnos directamente a la raíz del problema. Por eso dice que las obras de Satanás están adheridas a la raíz que crecen en la tierra. Esta raíz absorbe la vida y bendiciones de manera que nada pueda crecer. En esta ocasión vamos a descubrir 3 raíces más. La raíz de la rebelión, la raíz del orgullo y la raíz del cultismo, por partes. Vamos a poder ver el fruto producido por estas raíces y cómo usar el hacha para cortar a cada una de ellas. Amén. Vemos ahí el principio que se le dice a Saúl, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación, por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no se reís. Tenemos que tener cuidado de no desechar la palabra de Dios, de no desechar la indicación, los mandamientos que el Señor tiene para con nosotros, que nosotros hagamos. ¿Cuál es la fuente de la rebelión? Orgullo, soberbia, engaño. Otra vez, orgullo, soberbia, engaño. Son fuentes de rebelión. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Ahí en Isaías capítulo 14, verso 13 al 14. Verso 13. Sí, 14, verso 13 y 14. Sí. Ok. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono en monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aleluya. Qué tremendo y terrible. Quiso ser Dios. Se rebeló
contra su creador. Aleluya. Orgullo, soberbia y engaño en su corazón. Lucifer se rebeló a Dios como consecuencia de su orgullo. ¿Cuál fue su orgullo? Ser mejor que Dios, ser como Dios. Sí, esa es la cosa. Bueno, ¿cómo le llegó el orgullo? Se enalteció su corazón. Él era perfecto en sabiduría. ¿Sí? Dice que te paseabas entre las piedras de Dios, en su hermosura. Era un ser espiritual, el más hermoso. Pero eso lo llevó al orgullo y a la soberbia. Y él empezó a rebelarse contra su creador. La vanidad, sí, su orgullo. Sí. Ahora, vamos a ver acá que una fuente de rebelión es el orgullo sobre el engaño. Pero otra fuente de rebelión es la amargura. La fuente de rebelión, la amargura. Vamos a ver los pasos que llevan a la rebelión. Las heridas llevan al resentimiento. Las heridas llevan al resentimiento. Cuando una persona te hiere, queda resentido. ¿Sí? Y ese resentimiento te conduce a la amargura. Después la amargura lleva a la persona al odio. Y del odio pasa a la rebelión. Esos son los pasos, hermano, para una de las fuentes que llevan a la rebelión. Dice el dicho, de los arrepentidos se vale Dios y de los resentidos se vale Satanás. Si una persona resentida, ¿cuánto daño no se puede hacer a sí misma? A sí misma se hace daño a esa persona. ¿Sí? Si es que recibe una herida, eso, y si no perdona, eso lleva al resentimiento. Después del resentimiento se lo conduce a la amargura. De la amargura surge el odio y del odio a la rebelión. Qué tremendo es eso. La rebelión rechaza la autoridad. O sea, un rebelde rechaza la autoridad. No quiere nadie encima de él. Satanás no quiso a alguien encima de él, que era el todopoderoso. Él quiso ser Dios. ¿Sí? Esa rebelión rechaza la autoridad de Dios. Si una persona vive en estado de impiedad, consiste en vivir como si Dios no existiera, porque no quiere autoridad sobre él. No quiere autoridad. Dice bien, no todos se someten a Dios. No todos están sujetos al Señor. Están haciendo lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren están haciendo. Y quieren vivir como si Dios no existiera, no tomándolo en cuenta. Debido a la rebelión, el hombre se convierte en su propia autoridad. Él es su propia autoridad. No reconoce a alguien más, sino que él está por encima de los demás, en su rebelión. Pregunto, ¿tú estás dispuesto a someterte a la palabra de Dios? Amén. Cuando tú estés sujeto, tú estés dispuesto a someterte a la autoridad de Dios, no va a haber en tu corazón rebelión, no va a haber rebeldía. Sí, porque estás sometido a la autoridad del Supremo Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria a Dios. La rebelión rechaza la autoridad de los padres y del gobierno. ¿Cuántos hijos desobedientes a los padres? Rechazan la autoridad. La primera autoridad que tiene el hombre o la mujer, sea en la familia, son los padres. Y si no se someten a la autoridad de los padres, pues menos del gobierno, porque la enseñanza primera está en el hogar, de sujeción, de sometimiento, de respeto hacia los padres. Si no hay eso, pues menos al gobierno. Y luego se vuelve un delincuente, porque hace cosas incorrectas.
del gobierno, la espada, dice la Escritura, es para los que cometen cosas terribles. ¿Sí? Para los parricidas, para los homicidas, para todos los que quebrantan la ley. Para eso se hizo la ley, para ellos. Para que un niño tenga madurez y seguridad en su vida, debe ser disciplinado. ¿Cómo debe ser? Disciplinado. Aleluya. La autoridad del gobierno es necesario para que haya justicia social y orden, para que no haya caos, para que haya un orden establecido por Dios, hermano. Mira lo que dice Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Amén. Adelante. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros... Al 3. ¿Al 3? Sí. Para que sea de larga vida, prosperidad y abundancia de días. Sí, los días completados, cuando obedezcamos a la autoridad, ¿sí? Para estas áreas de la sujeción, de la disciplina, deben ser tratadas para poder llegar a las raíces de la rebelión. Investigar qué es lo que está pasando en tu vida. Pues me está yendo mal. No estoy recibiendo lo que yo quisiera recibir de parte de Dios, porque he pedido esto y aquello otro. Vamos a investigar. ¿Hay rebelión en tu vida? Yo creo que no. Vamos a investigar. ¿Estás sometido a Dios? Pues yo creo que sí. Cuando se dice eso, no está bien sometido, porque yo creo, ¿verdad? No es firme. Yo creo que sí, no. Sí lo estoy. Estoy sometido a Dios porque reconozco la autoridad de Dios. Pero si dice, no, bueno, es que la Biblia dice una cosa, pero la Biblia dice lo cierto, pero sí está sujeto a la palabra de Dios. Pues solamente en una o dos áreas estoy mal. Y si esas dos áreas son las que están perjudicándolo, entonces necesitamos ver a la raíz de dónde viene la rebelión, ¿sí? O por qué no pasa o sucede lo que él ha pedido. El humanismo consiste en la negación del hombre a someterse a su Dios. La rebelión a las autoridades da como resultado que el cuerpo sea el que gobierne a la persona. La rebelión a las autoridades da como resultado que el cuerpo sea el que gobierne a la persona. Cuando gobierna la carne, es terrible esto. Tiene que gobernar el espíritu. Amén. Una persona que se rebela contra las autoridades se convierte en esclava de su propio cuerpo. Vamos a ver cómo es esto. En ciertos problemas sexuales, la raíz de la rebelión generalmente se remonta hasta la autoridad de los padres. En que el hombre sea entregado a la carne es el resultado del juicio de Dios sobre la rebelión del hombre. Cuando no se sujeta al Señor, viene un resultado, un juicio de Dios sobre la rebelión del hombre. ¿Sí? Y veamos cómo es que hay cientos y cientos y miles de problemas en lo sexual. Hay una raíz de rebelión. Y se remonta hasta la autoridad de los padres. ¿Por qué? Porque no se sometieron a la autoridad del padre y de la madre. La carne es siempre hostil hacia Dios. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versos 6 y 7. La carne es siempre contraria al Espíritu de Dios. Eso es lo que significa hostil, contraria hacia Dios. Romanos capítulo 8, versos 6 y 7. Amén. Adelante. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los
designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque hay una rebelión. Y vamos a ver los resultados de la rebelión. ¿Qué dicen los resultados de la rebelión? O sea, la carne es siempre contraria hacia el espíritu. Dice, la carne con el espíritu tienen una lucha viva. Gálatas capítulo 5, verso 19, hemos conocido ese pasaje bíblico, al 21, 5, 19 al 21. Amén. Adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, desinciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Entonces, son los frutos de la rebelión, son las obras de la carne. Cuando no se sujeta a Dios, ese es el resultado. Pleitos, enemistades, iras, celos, contiendas, disensiones. Y que aquellos que practican tales cosas están excluidos del reino de los cielos. Los que hacen del pecado una práctica, ellos están excluidos del reino de los cielos. Aleluya. Ahora, otro aspecto, un aspecto tremendo. La rebelión conduce a la hechicería. La rebelión conduce a la hechicería. El razonamiento de Saúl se hizo superior a la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí en 1 Samuel 15, 23? Que Dios la desechó, ¿no? Fíjense bien, lo que el primer texto bíblico. Otra vez léanlo, por favor. El razonamiento de Saúl se hizo superior a la palabra de Dios. 1 Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos y idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Habla de la adivinación, ¿no? Sí. Ahí es la parte donde dice la adivinación. Porque como pecado de adivinación. Ahí está. ¿Como qué? Como pecado Como pecado de adivinación. de adivinación. Y eso habla de la hechicería. ¿Sí? La adivinación está dentro de la actividad de los hechiceros, de la hechicería, pues. O sea que la hechicería consiste en asumir el papel de Dios. La hechicería es un deseo de manipular, hablando de la hechicería, es un deseo de manipular y controlar a la gente. Un deseo de venganza por medio del maleficio. Un deseo de obtener poder. Pero ¿qué dice la hechicería? Se le fue su esposa, venga, yo se hago regresar. Le está yendo mal en los negocios, venga y yo le voy a hacer una limpia, va a hacer que prospere. Hago volver al ser amado. Ellos hacen, ¿cómo se llama? Es un deseo de manipular y controlar a la gente. O sea que se ponen el papel de Dios. Yo voy a hacer que usted prospere, yo voy a hacer que su amado regrese, yo voy a hacer que sus negocios sean prósperos. Está enfermo, yo lo sano. ¿Sí? Y les dan limpias tantas cosas. O sea, ¿qué es eso, hermano? Una de las veces la rebelión lleva a la hechicería. Por eso dice, como pecado de adivinación, es la rebelión. Y la hechicería consiste en eso, en asumir el papel de Dios. ¿Cuántas promesas no dicen que hacen? Ahora, un deseo de venganza por medio de hacer cosas maléficas, maleficio pues. Y un deseo de obtener poder. Tú eres mejor que el otro. Tú quieres que aquella persona
fallezca, muera, o que se enferme. Aquí ven para acá conmigo. Qué terrible es esto, hermano. Eso es lo que pasó con Saúl. Ahora, la hechicería es insubordinación. El hombre se convierte en su propia autoridad, ¿sí? Porque no acepta la autoridad de Dios. La ambición del hombre se convierte en el poder que lo gobierna. Otra vez, la ambición del hombre se convierte en el poder que lo gobierna. Pues tantas cosas que están pasando ahorita. La esquizofrenia en la personalidad es producida por dos raíces: la rebelión y el rechazo. Entonces, la esquizofrenia en la personalidad es producida por dos raíces: la rebelión y el rechazo. Dividir, partir. El rechazo hace que la persona se vuelva introvertida. La soledad, timidez, pusilanimidad, autocompasión, fantasía, lujuria, inseguridad, odio de sí mismo, rechazo de sí mismo, imagen negativa de sí mismo, miedo al rechazo, celos, envidia, depresión y suicidio. Una persona esquizofrénica en la personalidad es terrible, hermano. La rebelión hace que la persona se vuelva extrovertida, odia, tiene violencia en su corazón, es capaz de asesinar, tiene en su corazón amargura por todo lo que él tiene y falta de perdón, quiere control, quiere posesividad, hechicería, autoengaño, autodecepción y perversión. La esquizofrenia significa una doble personalidad, doble o polos opuestos, como es bipolares, ¿sí? Doble personalidad. Es un comportamiento que va de un extremo a otro, doble personalidad, ensimismado o introvertido, luego hostil. Los síntomas arriba mencionados siguen a cada raíz. La persona esquizofrénica pierde su identidad y se esconde detrás de una u otra raíz. Se escuda y tiene doble personalidad. La liberación envuelve el tratamiento de estas dos raíces y además debe traerse a la persona a que se identifique con Cristo y que Él sea su protección. 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Primera de Corintios. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aleluya, ese verso me gusta a mí mucho, hermano. En lo personal me gusta mucho. Por eso que la persona debe traerse a la persona a que se identifique con Cristo. Y una vez identificado con Cristo, su espíritu y el espíritu de Cristo son uno solo. Aleluya. Gloria a Dios. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Bien identificado. Y Él será la protección de esa persona. El encontrar la identidad es la clave para mantener la liberación. El encontrar la identidad es la clave para mantener la liberación. ¿Cuántas personas están luchando con esa soberbia? Están batallando bastante. ¿Sí? Lo más difícil para un cristiano es reconocer que hay rebelión en su corazón. A los ojos de él mismo, él está bien. Él no ha infringido ninguno de los mandamientos o ninguna de las cosas que Dios le estipula en su palabra. Es justicia propia. Él no cree que está cometiendo un error. Él no cree que haya un pecado de ese tipo, de rebelión. Pero la rebelión, como estamos viendo, conduce a la hechicería. ¿Sí? Él es su propia autoridad. Esa persona necesita confrontarse internamente, examinarse delante de Dios, conforme a la palabra de Dios. Tiene que pararse delante de Dios y decirle: Señor, examina y ve mi corazón por si hay camino de perversidad.
indícame en dónde está lo malo que yo tengo. Quizás no estoy viendo yo los errores que tú sí ves. Líbrame, dijo el salmista, perdona mis errores y líbrame de los que me son ocultos. Que el Señor nos libre de esos errores que nosotros no podemos ver, pero que Dios sí los ve. ¿Y cómo nos los va a marcar Dios? A través de alguien. Va a usar Dios a alguien para decirte, tú tienes un error. Si eres sincero, vas a aceptar que en realidad sí es ese error, porque te lo van a decir en una manera y en otra manera. En una ocasión, en otra ocasión. Te comportaste de esa manera y te comportaste de esta manera. Entonces digo, yo lo reconozco, entonces yo pido perdón a Dios. Yo me humillo delante de Dios y pido perdón. Pero si es una persona que aún persiste en su rebelión, esa persona va a negar lo que Dios le está indicando que está mal, pero como él está diciendo a otras personas, puede argumentar, y tú sí andas bien, y tú sí es correcto, y tú sí la llevas bien. Ya se está defendiendo, ya no está aceptando lo que él le pidió. Le pidió a Dios que le indicara dónde está lo malo. Pero como no acepta, sigue en esa rebelión. Y es terrible. Saúl fue desechado, hermano. Porque llevó implícito en esa rebelión la hechicería. Y también de idolatría. Porque eso significa la rebelión. La rebelión. Pecado de adivinación y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es obstinación? Es que ¿cómo se le dice para decir más? Es necio, pues, no sale de ese, o sea, no alcanza a entender que él está mal. Decimos por acá, se ha machado en alguna cosa que no es correcta. Él dice que es algo que es correcto, pero está bien para él. Y es una necedad eso. Decir que esto está bien cuando es todo lo contrario. Sí, es una obstinación. Está obstinado en creer que está bien, pero no está bien. ¿Qué tenemos que hacer? Ser sinceros delante de Dios. Mira que a Dios no se le escapa nada. Sí, Señor. El Señor está viendo si un pensamiento fugaz o que ha sido fugaz llegó a tu mente, Él lo conoce. Él sabe si lo acariciaste, ese pensamiento, o lo desechaste, o lo dejaste pasar. ¿Sí? Entonces, si le das cabida a un deseo mal, a un mal deseo, a un mal pensamiento, que es pecado, entonces Dios te conoce bastante bien. No podemos ocultarnos a los ojos de Dios. Todo está desnudo a los ojos de Dios, al que le vamos a dar cuentas. Amén. Tú y yo vamos a dar cuentas a Dios de todas las cosas. Amén. Amén. Entonces vamos a ser llevados al tribunal de Cristo. Así es. Ahí vamos a comparecer. Pero gracias a Dios porque y es un triunfo llegar al tribunal de Cristo y no al trono blanco, porque está más terrible. Y los que son hijos de Dios, los que han recibido misericordia, van a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir lo que corresponde. Tus actitudes mientras estabas en el cuerpo, bueno o malo. Ahí van a ser los galardones, la entrega de galardones, o pasar así, sin galardones, aunque salvos. Y eso ya es algo de lo cual tenemos que agradecer a Dios, hermano. Dios les bendiga mucho. Aleluya.